Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a la semana 2 del módulo 5. Hola, Francisco. Bueno, vamos a comenzar. Pues bueno, esta semana estamos abordando la unidad 2, argumentos y diálogos argumentativos. Antes de comenzar, bueno, como parte importante, pues, la forma de comunicación en esta plataforma, pues son lo que conocemos como reglas de comunicación virtual o también conocidas como reglas de etiqueta. A grandes rasgos, pues bueno, nos piden su cumplimiento, pues bueno, ser respetuosos en la manera en cómo nos dirigimos a los demás. Para ello, pues se requiere que nosotros nos saludemos, nos presentemos y en ese sentido seamos también claros en los mensajes que queremos emitir a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos, ya sea a través de los foros, a través de la mensajería instantánea o a través de los correos electrónicos. En ese sentido, pues bueno, no solamente saludar y presentarnos, sino también hacer un uso correcto de la ortografía, la sintaxis y la redacción, sobre todo para que pues los mensajes que nosotros emitimos sean comprendidos en la medida de lo posible de la manera más clara y posible que se pueda. De tal manera que pues ya en la plataforma se nos pide no hacer uso de imágenes, de evitar también el uso en la comunicación de abreviaturas, dado que estas pueden dar a malos entendidos, así como también el uso de mayúsculas, que en este contexto se entiende como gritar. Y pues bueno, en ese sentido, pues, bueno, recalcar constantemente el uso correcto de la ortografía. Y finalmente, lo que implica también un espacio que le vamos a dedicar el día de hoy a lo que refiere a la responsabilidad y derechos, que es la forma de nosotros utilizar la información que requerimos de diversas fuentes de información para integrarlas en nuestras actividades, ¿sale? Antes que de pasar a esta cuestión, de recuperar estas cuestiones de cómo hacer uso correcto de las fuentes de información, bueno, vamos a recordar un poco lo que nos está solicitando esta semana nuestras actividades integradoras. ¿Sale? Y pueden dar espacio a que si ustedes tienen alguna duda o pregunta, con toda confianza la podamos resolver. ¿Sale? Bueno, en la sesión pasada nosotros hablábamos acerca de cómo realizar un texto argumentativo en términos muy concretos para esta actividad que se llama investigar para argumentar. Nos va a solicitar que nosotros realicemos un texto argumentativo bajo el tema de la legalización de las drogas, el cual tiene que ser abordado desde diversas disciplinas. En este caso, al menos dos, acuérdense, no nos piden más. Sin embargo, esto debe de quedar bien claro en el desarrollo de nuestro texto que vamos a enviar. Recuerden que la legalización de las drogas es la temática y en ese sentido, pues bueno, lo recomendable es pues algo que esté relacionado con la legalización de las drogas y en ese sentido, pues bueno, tiene que ver con sus efectos en la salud, sus efectos sociales, sus efectos políticos o bien algún tipo dentro de las drogas, porque la marihuana no es la única droga que está en proceso de legalización, sino que ya hay drogas legales, como por ejemplo el tabaco, el alcohol y algunos medicamentos que pueden ser categorizados como drogas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la legalización de las drogas es un tema general, pero que pues no nos dejemos guiar que solamente se trata de la marihuana, que ese es un tema que estamos discutiendo o argumentando o debatiendo en el foro en el foro de la actividad número 4. Entonces, lo que nos van a solicitar en esta actividad es que nosotros, pues bueno, podamos argumentar desde diversas disciplinas respecto a ese tema. Para ello, pues bueno, tenemos que delimitarlo. Puede ser al menos dos disciplinas, que es la que ya estuvimos abordando en la sesión pasada. Entender que pues cada ciencia o cada enfoque de una disciplina nos permite tener un abordaje y tener una noción mucho más concreta de aquello que nos permite conocer esa disciplina y en ese sentido, pues bueno, argumentar mejor respecto a ella, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, hay que elegir y delimitar una temática, elegir, desde ahí elegir dos disciplinas y pues bueno, en ese sentido, acopiar la información necesaria para
posteriormente realizar nuestra lectura de ese material, el análisis y la extracción de información, ¿sale? Bueno, en ese sentido, en algunos de los recursos, ustedes recordarán, lo que estamos haciendo es la investigación documental. En esa perspectiva, pues nosotros primero recuperamos información, después la analizamos y posteriormente realizaríamos el escrito que nos solicita la actividad. Perdón. Eh, en otra de los aspectos que vimos es que Google es un buen buscador, sin embargo, tenemos a nuestra disposición otros buscadores o otros metabuscadores que nos ayudarían precisamente a encontrar información mucho más específica desde el ámbito científico y académico. Yo les recomendaba la sesión pasada el uso de Google Académico como una plataforma o una aplicación dentro de Google que nos permite ya obtener fuentes confiables. El asunto con Google general es que pues sí nos da mucha información, pero no está filtrada. Tendríamos que nosotros hacer una filtración de acuerdo a lo que vamos viendo, precisamente para que en ese sentido pudiéramos nosotros ofrecer información pues no solamente verídica, sino que tenga un sustento científico o que tenga de respaldo alguna investigación. ¿Sale? Bueno, entonces ya hemos comentado que es importante delimitar el tema y en ese sentido, pues bueno, hacer la búsqueda que implica todo esto. Lo que comentábamos también en la sesión pasada es que es importante en este proceso que nosotros hagamos uso de una serie de técnicas, que no se trata solamente de copiar, en este caso, la información de las fuentes directamente al texto, sino que se requiere hacer un paso intermedio, que es generar otro texto, que en este caso serían las fichas de registro de información. En ese sentido, pues bueno, cada fuente de información tendría su propia técnica o su propia ficha que posteriormente nos serviría para gestionar y posteriormente para elaborar nuestros propios textos argumentativos. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, es importante realizar la lectura de las fuentes, subrayar lo más importante, identificar los argumentos y aplicar una técnica. ¿Sale? Recuerden que siempre estamos pensando en este contexto en que cuando nosotros hablamos de construir argumentos, estamos hablando de dos elementos, de lo que sostenemos o la postura que tenemos y qué información o qué razones nosotros tenemos para afirmar eso. Eso es muy importante, sobre todo porque la información que nosotros recuperemos va a ser en función de soportar un argumento propio, una postura propia. Y en ese sentido, pues bueno, las investigaciones serán nuestro apoyo para que nosotros podamos mantener esa postura en pie. ¿Sale? Bueno, recuerden esta analogía que hemos venido haciendo, no solamente con la construcción, sino con el hecho de que la calidad de la información que nosotros recuperemos es muy importante porque ello nos permitirá tener argumentos confiables, argumentos que, en la medida de lo posible, no solamente sean verdaderos, sino que de tener premisas verdaderas, nuestras conclusiones también serán verdaderas. En ese sentido, la calidad de la información y de las fuentes de información es pues una preocupación que pues no debemos de dejar de lado, sobre todo porque siempre dependemos de estas fuentes para que nuestros argumentos sean sólidos. Y bueno, es lo que en ese sentido recordar que es lo que una parte esencial. No se trata en este sentido solamente de copiar y pegar información, sino que requiere que nosotros hagamos un proceso previo a la elaboración del escrito que nos están solicitando y es el hecho de primero leer, posteriormente designar qué operaciones textuales vamos a realizar al texto para posteriormente elaborar fichas y posteriormente con esas fichas elaborar nuestro propio texto o trabajo argumentativo. Tenemos las técnicas de registro textual. Recuperábamos esta idea que toda ficha o toda operación textual operación sobre los textos debe rescatar su bibliografía, su ficha bibliográfica de la fuente y posteriormente, pues bueno, en este caso el registro textual implicaría identificar cuál es la parte que nosotros estamos extrayendo del texto, ¿sale? Y la página a cual corresponde. En este caso, pues bueno, tenemos también el registro de resumen, que en este sentido, pues bueno, es una
recapitulación realizada por el autor no requiere colocar comillas, esto en el sentido de que no sería una idea tal cual, sino que nosotros hicimos el esfuerzo por generar un texto original breve, respetando el sentido original del texto. Pero lo mismo que el otro, tiene al inicio una ficha bibliográfica que dice de dónde sacamos este resumen. También la técnica de paráfrasis nos ayudaría precisamente para nosotros, pues aquí el sentido de decirlo con nuestras propias palabras significaría, o desde otras palabras, significaría que nosotros entendemos lo que nos dice el autor y somos capaces de explicarlo a otra persona desde nuestro léxico, ¿no? O sea, no solamente haciendo sinonimia, sino entender el sentido básico que tiene de fondo el texto e intentarlo comunicar desde nuestra propia comprensión. El registro del comentario, que también es una forma a través de la cual podemos rescatar información de otra fuente, ¿sale? Y el registro de síntesis, ¿sale? Bueno, dentro de lo que tenemos que hacer, pues bueno, hay que recordar que tenemos que elegir un tema dentro de la legalización de las drogas, desde él, hacerlo al menos desde dos disciplinas, determinar de qué manera vamos a realizar nuestra búsqueda, si bien es una búsqueda documental, cómo vamos a proceder en este proceso, y en ese sentido, pues bueno, la recuperación de los textos debió de obedecer a una serie de criterios que nosotros nos permitió decir qué textos eran valiosos para nosotros para realizar esta investigación. Posteriormente deberemos de haber desarrollado un texto argumentativo. En él vamos a describir, como ya lo mencionamos, la técnica que vamos a ocupar y grabar un audio de 2 minutos, no explicando el texto, sino dando respuesta precisamente a cuál es la importancia de realizar una investigación desde diversas disciplinas. Y finalmente, después de haber respondido esa pregunta, pues bueno, pegar ese audio que hemos grabado, subirlo a la nube y compartir el enlace en su documento. Y también, y no se les olvide esto que veíamos al final de la sesión pasada, la forma a través de la cual nosotros podemos insertar referencias bibliográficas. ¿Sale? Bueno, en ese sentido, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario respecto a cómo debemos de realizar la actividad que nos están solicitando, que en este caso es la actividad número 3, que precisamente sería esta, que no es la respuesta, sino son como pistas, son como una guía muy somera de lo que les podría estar ayudando a elaborar su actividad. ¿Sale? Recuerden, pues no hay un formato como en otras ocasiones, una plantilla que nosotros debamos descargar, sino una serie de requerimientos que debemos ir precisamente contemplando en su elaboración. ¿Sale? Con toda confianza pueden expresar sus dudas, sus preguntas, abriendo su micrófono o bien expresándolas a través del chat. Pregunta Nancy, ¿tenemos que incluir lo del argumento y las premisas igual que en trabajos anteriores o solo hacemos uso de las técnicas que nos mencionó? El- de hecho, Nancy, pues bueno, en este caso las técnicas nada más las mencionas. El trabajo argumentativo va a venir en dos momentos. En el primero es cuando te preguntan qué dicen los especialistas desde las disciplinas que investigaste. ¿Sale? ¿Qué argumentos nos ofrecen esas disciplinas? Nada más tendrías que mencionarlos y posteriormente esos argumentos los vas a recuperar en el desarrollo de tu texto argumentativo. Recuerden que el texto argumentativo al menos tiene 3 elementos: introducción, desarrollo y conclusión.
Recuerden que en la parte de la conclusión del desarrollo es donde nosotros expresamos o desarrollamos esos argumentos. En ese sentido, pues es importante que nosotros anteriormente sepamos cuáles son esos argumentos que nos ofrecen esas disciplinas, los cuales podemos expresar de manera sintética o breve, y en el desarrollo ya podemos hacerlo en extenso. ¿Sale? En el caso de San Francisco, en el audio sí pueden utilizar Vocaro. Nada más yo les pediría que en cualquiera de los dos casos, sea que lo suban a la nube y compartan el enlace, verifiquen, ya sea desde otro equipo, por favor, o desde otro dispositivo, que se pueda escuchar. Es el único, no hay problema que sea en Vocaro o en alguna otra plataforma. Las plataformas lo que hacen ya es subir o mantener el audio en la nube. Nada más tengan aseguren esa parte, que el enlace dirija a ese archivo y no hay ningún problema. Sí pueden usar Vocaro. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra de los elementos que debemos abordar, sí. Ah, ok. Bien, Nancy, gracias. Bueno, lo que vamos a decir a continuación no es porque ustedes lo hagan, sino también, pues, aclarar si alguna vez les han hecho alguna observación al respecto de esto, pues, entender por qué, a qué vienen esos comentarios. En el caso de la sesión pasada, habíamos hablado del plagio. Decíamos que el plagio originalmente significa robo o secuestro, es tomar algo, llevarse a algo. Eh, y en ese sentido, dice, consiste ya en el ámbito académico en hacer pasar como propia una obra o una idea ajena, proceso o resultado o palabras de otra persona sin darle o concederle el crédito. Pues eso, de alguna manera es simular que algo es mío sin que en realidad lo sea, es darle el crédito o el trabajo a alguien. En el caso de nuestra actividad, ahorita lo vamos a ver cómo se identifica el plagio, o no, no es que necesariamente ustedes hayan querido hacerlo, sino que en algunas ocasiones, pues, se puede ver como por falta de cuidado, porque no sabemos cómo hacer dentro del texto una serie de distinciones donde yo puedo precisamente evitar este tipo de errores para que no piensen que yo estoy plagiando. Lo que trabajábamos en la ocasión pasada era la elaboración de fichas, precisamente porque las fichas nos van a permitir, pues primero, hacer una serie de operaciones textuales. En ese sentido, al inicio de la semana, nosotros les compartimos una serie de recursos que pueden ustedes consultar en el foro de novedades. Y en el caso, por ejemplo, de si tienen alguna duda de, bueno, en qué consiste un resumen o cómo se hace, podemos nosotros recurrir a cada uno de estos objetos de aprendizaje que nos van a dar una serie de tips, de herramientas para saber cómo realizarlos, ¿sale? Ese tipo se llama de objetos de aprendizaje, nos van a permitir entender que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un texto, o sea, o recuperamos información de otro texto para la elaboración de un trabajo, es importante entender que hay varias formas de hacerlo. Es decir, pues sí, la cita es una forma a través de la cual nosotros podemos precisamente recuperar ideas de otras personas, pero no es la única. También se recomienda principalmente el uso del resumen o de la paráfrasis, lo cual es un ejercicio en el cual yo hago el esfuerzo por no copiar, sino por comprender lo que el autor está expresando en su texto, y aún así, aunque yo haga una paráfrasis o un resumen, hago la referencia de dónde saqué esa información.
¿sale? Eso no quita el hecho de que nosotros precisamente estemos, ¿cómo se llama? Haciendo, perdón, dando crédito a la persona. O sea, el hecho es que esa información nos ha permitido o nos permite integrarla a nuestro trabajo, pero también, la hayamos apropiado o aunque la hayamos pasado a nuestras propias palabras, significa darle el debido crédito, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de estar, si no tenemos claro en qué sentido corresponde cada una de estas acciones, pues bueno, podemos ver los ejemplos que se nos proponen en cada uno de estos objetos de aprendizaje, ¿sale? Pues bueno, como les comentaba, hay tres operaciones principales que nosotros veíamos en la sesión pasada: el resumen, la paráfrasis o la cita textual. La única que implica recuperar tal cual una idea de otro texto es la cita textual, que esa se simboliza o se pone el signo de comillas para hacer evidente que eso lo dijo otra persona. Si yo no le pongo esos signos, entonces estoy dándole a entender a mi lector que es mío, ¿sale? Y no es de nadie más. Entonces hay que cuidar eso. En cualquiera de los dos casos, el resumen y la paráfrasis me permiten apropiarme del texto, pero también hay que dar crédito a nuestro autor. Bueno, ahorita regresamos a esto de manera muy clara, bueno, mucho más concreta. Lo que quería hacerles como ver es, pues bueno, esta cuestión de que hay maneras a través de las cuales podemos nosotros evitar el plagio. Entonces, en ese sentido, las razones que veíamos, tal vez ustedes, pues espero que no lo hayan hecho, pero los factores que están alrededor del plagio, pues también implica tener conciencia y cómo se pueden evitar. Por ejemplo, dice, pues, ¿por qué la gente plagia? O sea, ¿cuáles son los factores ligados al plagio? Pues la gente quiere tener buenas calificaciones. Eso no es malo, querer tener buenas calificaciones, sino el cómo las quiero tener. Y en ese sentido, pues bueno, el hecho es que dice para obtener que mejores calificaciones de forma rápida o por desconocimiento de las pautas básicas para la elaboración de un trabajo académico. También dice que el avance de la tecnología ha hecho más fácil robar y querer engañar. El hecho de la facilidad con la que podemos descargar, copiar y pegar materiales de Internet y usarlos dentro de nuestros trabajos. Se plagia por pereza y mala gestión del tiempo. Este es un aspecto que no es una generalidad, pero en ocasiones puede ser un factor importante en el hecho de que, pues, si ustedes se fijan durante toda la semana, pues sí hay una serie de trabajos que nos están pidiendo, pero pues regularmente son dos. Y recordar ustedes cuando se dieron de alta la prepa, pues se nos pide que al menos diariamente nosotros dediquemos 2 horas. En ese sentido, pues a veces el hecho de decir, bueno, no tuve hoy tiempo, lo repongo mañana. No tuve ni ayer ni antier tiempo, lo repongo mañana. Se va acumulando toda esa actividad en un día y por alguna u otra razón no tenemos asegurado todos los elementos de nuestra vida o situaciones que emergen o cosas inesperadas que puedan emerger, pero la obligación ahí está. Entonces, la cuestión del tiempo y la gestión de nuestro propio tiempo es muy importante para que la falta de tiempo no sea un factor que nos lleve o nos orille al plagio. La comodidad, pues bueno, para algunos casos puede ser, pues espero que no para la mayoría, pero pues a algunos se le hace cómodo simplemente copiar, tomar una serie pues de información de otros lados y hacerla pasar como propia. Algunos plagian como una demostración de inteligencia y de aceptabilidad por ser considerado el plagio como un desafío, porque están convencidos de lo que hacen no es malo y considerar que plagiar otorga más beneficios que riesgos. Pues bueno, si ustedes se dan cuenta, pues a nadie le gustaría que se tomara su trabajo sin darle crédito. En ese sentido, pues bueno, es muy importante la conciencia que nosotros generemos ante este tipo de conductas, porque pues tenemos que entenderla que si bien en algún momento pudimos llegar a caer en el plagio, pues si no fue intencional, fue por desconocimiento, pero de quién era responsabilidad. Siempre la responsabilidad recae en nosotros como estudiantes y también el profesor, obviamente.
el hecho mismo de que el profesor no se dé el trabajo para leer, o sea, el tiempo para leer los trabajos, pues puede dar pauta a que los estudiantes digan, pues no, ni siquiera me lee, yo le entregué un plagio y me puso 100. Entonces, eso da pauta a eso. Entonces, la responsabilidad recae tanto en estudiantes como en asesores o profesores. Cuanto más teórico es el trabajo a realizar, existe la posibilidad de que este sea plagiado, pues sí, porque no se entiende, pero aquí tenemos el chance de que ustedes siempre, pues bueno, pueden expresar sus preguntas en estos espacios o pueden hacerlo a través del foro aprendiendo o pueden hacerlo a través del correo electrónico o pueden hacerlo a través de la mensajería instantánea. En ese sentido, pues bueno, nuestra plataforma prevé ese tipo de situaciones y el hecho de que pues estamos para apoyarlos en sus procesos de aprendizaje. Entonces, ahí, pues si bien existe cierta dificultad de entender algunos temas, en el caso de nuestro módulo, el más complejo es entender un argumento y por eso hemos trabajado en lo que llevamos de sesiones en entender esa relación. Y una vez que entendamos esa relación básica, lo demás puede irse pues más o menos resolviendo. Cuanto mayor sea la dificultad de tema a realizar, más aumenta el riesgo de cometer plagio, ¿sí? La dificultad, obviamente, es algo con lo cual tenemos que lidiar. Sin embargo, pues bueno, hoy en día tenemos muchas herramientas, no solamente tutoriales, pues bueno, también nuestros asesores, nuestros tutores pueden apoyarnos, ¿sale? Entonces, ya hemos visto que el tiempo es un factor importante, perdón, el tiempo es un factor importante. El tiempo, otra vez el tiempo. Tiempo, otra vez, ¿sale? No se suelen sancionar. Pues bueno, ya en nuestra plataforma o la modo en que estamos llevando prepa en línea, ya se sanciona el plagio. Anteriormente sí había sanción, pero no había una penalización, ¿sale? O sea, lo que se te pedía es volver a entregar la actividad. Hoy en día ya hay una sanción, como ustedes lo recordarán, hay una sanción en su rúbrica donde si ustedes encuentran cierto nivel de plagio, pues bueno, ustedes pueden ser penalizados en bajarles puntos de su calificación o bien anularles y aún así sobre calificación que ya tenían, quitarles puntos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso porque ahora sí en nuestra preparatoria ya se sanciona el plagio. Existe una presión social de que hay algunos que lo han hecho y no los han cachado porque tú no lo haces, no se han adquirido habilidades para la investigación y la redacción. Esto es muy importante. A veces, una de las cuestiones que pareciera ser y que yo lo entiendo como profesor y como estudiante, a veces creemos que redactar se hace, o sea, de la noche a la mañana. Es un trabajo que, en el caso, por ejemplo, de nosotros, de profesores, pues como es que somos comprensivos ante ello, pero ustedes también tienen que poner de su parte, de empezar precisamente a expresar, a utilizar precisamente las herramientas que tienen disponibles para darse a entender, para expresar lo que entienden respecto de los textos y así un poco a poco, ¿sí? Se van a ir desenvolviendo. Entonces, esa habilidad es eso, el ejercicio constante, no se desarrolla de un día para otro. La errónea concepción del plagio, que ese es uno de los aspectos que tenemos que entender, y las escasas habilidades académicas para los trabajos. Los factores asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje, que les decía, pues bueno, también en este caso al menos estamos tratándolo de abordar. ¿Sale? Tipos de plagio, dice, puede ser plagio total o parcial, desde una frase o un fragmento de otro texto o su total reproducción. El plagio mosaico consiste en agregar diferentes extractos o partes de obras o textos. El falso parafraseo, se cambian algunas palabras, ay, ese no fue un del, de un fragmento a otro extracto, se copia parte de un texto y se agrega referencias bibliográficas, pero la forma de hacer la referencia es incorrecta, omitir la procedencia de un conocimiento y el autoplagio. Se duplica la parcial o totalmente un texto por el mismo autor. Pues bueno, aquí casi no se da eso. Lo que ha llegado a pasar pues es la compraventa de actividades, que también es un tipo pues no es plagio, pero pues si ustedes se fijan es otro tipo de conducta indebida que se está suscitando en nuestros espacios. Bueno, espero que ustedes nunca lo hagan ni lo vayan a hacer. Este, bueno, les voy a mostrar aquí un programa que nosotros como profesores tenemos pues en la posibilidad de consultar y son programas que nos revelan
o nos apoyan a nosotros como profesores para identificar el tipo de plagio que ustedes estarían cometiendo. No digo que ustedes lo hagan, pero este es un ejemplo de lo que puede pasar, ¿sale? Pues bueno, el programa como tal nos ayuda a identificar las coincidencias que tiene un texto con otros textos que se encuentran en Internet o en otras bases de datos. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, aquí pues reconoce la coincidencia de ciertas palabras, pero lo que revela aquí, por ejemplo, a primera vista, ¿sí? Es que aquí está, si nosotros le damos clic aquí donde está sombreado, nos va a revelar con qué fragmento coincide de otro texto, ¿sale? Y nosotros podemos ir viendo de dónde se tomó ese fragmento, ¿sale? El asunto aquí, si ustedes se dan cuenta, es que si bien el texto aquí tiene comillas, pues nos dice que está mal citado. ¿Por qué está mal citado? Porque no nos dice, o sea, de qué texto se tomó esta información, ¿sale? Ese es un elemento importante, no nos dice de qué texto se tomó esta información y como tal se puede denominar plagio. Si ustedes se fijan, en este caso, pues ya, ese es un plagio parcial, ¿sale? Aquí, en este otro elemento, nos dice que si le damos clic aquí, nos revela que ustedes dicen, bueno, aquí hubo un intento de parafraseo, ¿no? O lo que se puede denominar falso parafraseo, ¿no? O sea, porque le puso palabras que no estaban en el texto, pero intentó apropiárselas. Entonces, pues, ese es falso parafraseo porque no hizo el trabajo completo. Y aquí, pues bueno, si nosotros le damos clic aquí, nos va a llevar a otra fuente. ¿Sale? Y aquí tenemos, ¿no? Otra fuente. Entonces, otro mal parafraseo, mala forma de referir al texto, nos lleva precisamente a, a tener aquí en cuenta este siguiente elemento, ¿no? Que pues que ya no solamente es un plagio parcial, sino que es un plagio tipo mosaico. ¿Qué es ese plagio tipo mosaico? Que tomó elementos de diferentes textos y los insertó en su texto. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es importante tener en cuenta de que, pues si alguna vez han hecho esto, pues bueno, aquí aparece otro extracto de otro que responde a otra fuente, ¿sale? Y nos lleva a otra fuente de información, lo cual nos vuelve a hacer ver que tal vez no hay la intención, como ustedes se dan cuenta, o sea, es más bien el desconocimiento de que no sabemos cómo referir información de otros textos en nuestro propio trabajo, porque tal vez la persona que pudo haber hecho este trabajo sí leyó cada uno de los textos que nos está enviando, el enlace. Pero el problema es que pues no está siguiendo los pasos que decíamos. O sea, primero hay que detenerse en leer cada una de las fuentes de información, ¿sale? Y elaborar de cada uno de ellos su respectiva ficha, ¿sale? Su respectiva ficha y entender qué operación textual voy a realizar a esta fuente de información. ¿Qué requiero de esta fuente? De esta fuente puedo obtener el argumento, el cual lo puedo hacer a través de un resumen. De esta fuente puedo obtener estos datos y aún así, aunque son de esta fuente, la que me lo proporciona, hacer referencia a que esta fuente es la que me lo proporciona, ¿no? Etcétera. ¿Sale? Bueno, aquí hay otro, la fuente, etcétera. Bien, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes aquí? A ver, díganme, platíquenme. Nos quedan 4 minutos antes de reiniciar. ¿Qué creen que sea la solución aquí? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué recomendarían para que esto no se trata de arreglarlo, sino que, bueno, ya se dio que sobre el propio texto podemos hacer algunas enmiendas o algunas recomendaciones? ¿Qué recomendarían de acuerdo a esto? ¿Cómo se solucionaría esto? ¿Qué proponen ustedes? ¿O qué pasó aquí? ¿Les ha pasado esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo mal? ¿Les ha pasado? Bueno, otra parte importante que debemos señalar es que a veces creemos que
simplemente con pegar las ligas de donde tomamos la información es lo correcto y eso no es así, ¿sale? Debemos tener conciencia de que, por un lado, insertamos de manera incorrecta la información, ¿sale? Y por otro lado, ¿sale? Debemos de ver que en la manera correcta de insertar la información y aparte al final agregar la referencia completa, la ficha bibliográfica que nos está pidiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué creen que podríamos hacer al respecto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo solucionaríamos este problema? Si se ve uno que es plagio, o sea, o sea, tal vez no sea una intención total, no podemos decir, es que no corresponde todo un texto a otro texto, ¿no? Pero si ustedes se fijan, porque si se entiende por qué esto es plagio, dice Nancy, me ha pasado ya que a veces leo mucho el texto y me quedo con las palabras que mencionan, pero esto creo que se puede mejorar, es dándonos un tiempo, platicarnos a nosotros mismos la información, manera que entendamos y lo más importante es lo que podríamos usar para escribir como nuestro propio texto. Muy bien, Nancy, estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo eso que tú dices, ¿no? O sea, tomarse el tiempo, porque en ese sentido habrá casos en lo que se requiera que nosotros tomemos el elemento tal cual está, ¿sale? Y no es, o sea, en la medida de lo posible es solamente traer extractos donde sean datos muy, muy indispensables o definiciones que nos esté dando un texto te digo, es que yo no me lo puedo estar inventando, no lo puedo estar acomodando a mis palabras. Lo puedo traer tal cual, pero al final de cuentas debemos dar la referencia correcta, ¿no? De dónde se encuentra ese texto original. Exactamente. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues bueno, un trabajo así, bueno, tenemos a veces que pasarlo por este tipo de aplicaciones para que nos revele que es es un plagio, ¿sale? O que está compuesto de otros textos, que es un plagio mosaico. En ese sentido, pues, aquí, por ejemplo, este, este fragmento, como ustedes se dan cuenta, el compañero o la compañera que lo hizo, pues nos dijo, es que esto sí yo lo tomé de otro lado. El problema es que está incompleto, ¿sale? Entonces, la recomendación al respecto es, si yo puedo identificar, ¿sale? Los elementos que desde donde están elaborados o desde donde están puestos mi información, ¿sale? Puedo yo, antes de insertarla, elaborar una ficha, ¿sale? De esa fuente. En este caso, pues bueno, ya sobre la marcha, ¿sale? Podemos ir identificando, o si aquí ya está la cita, pues literalmente agregarla, ¿sale? Bien, se nos va a acabar el tiempo, vamos a reiniciar rápidamente para recuperar esto que estamos tratando.